Buenas, mi nombre es Jesús Plaza, estudiante de la Facultad de Derecho, quinto año, sección A. En esta oportunidad me encuentro en la materia de Derecho Internacional Privado, impartida por el profesor Reyes Gilberto Briceño Mateus. Voy a hablar sobre los temas 17 y 18 de dicha materia. El tema 17, bienes y su régimen utis singulis, muebles e inmuebles. En el derecho internacional privado, el régimen de los bienes depende de la diferente consideración de los mismos, es decir, según sean tratados como singulares o pertenecientes a una universalidad sin referencia a especies determinadas. Siendo así, las reglas que se aplican a los bienes individualmente considerados constituyen el estatuto real, cuyo fundamento histórico se encuentra en la necesidad de someter a la ley local por razones políticas y económicas los bienes que tienen su asiento en determinados territorios. A su vez, en el sistema venezolano, la norma de derecho internacional privada contenida en el artículo 10 del Código Civil establece el régimen jurídico de los bienes, cualquiera sea su clase, mediante el sistema Lex Rei Citae. ¿Qué quiere decir esto? Que de modo que los bienes muebles e inmuebles situados en Venezuela se regirán por las leyes venezolanas, aunque sobre ellos tengan o pretendan derechos personas extranjeras. De acuerdo a esta regla de la legislación interna, no caben excepciones a la aplicación de la ley del sitio a todos los bienes que estén en la República. Sin embargo, la doctrina y la interpretación jurisprudencial le han dado un mayor sentido y alcance a esta disposición, hasta llegar, hasta llegar a que se reconoce que los bienes poseídos por los venezolanos en territorio extranjero se rigen por el correspondiente derecho extranjero. En materia del régimen internacional de los bienes, el sistema venezolano adopta mediante la norma del artículo 27 de la Ley de Derecho Internacional Privado el criterio de regulación uniforme en esta fórmula. La Constitución, el contenido y la extensión de los derechos reales sobre los bienes se rigen por el derecho del lugar de la situación. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es el derecho de la propiedad intelectual, no, perdón, el derecho de la propiedad intelectual es la rama que fija los derechos y obligaciones por que se rigen las creaciones del espíritu y se divide en dos grandes categorías. Por un lado, la propiedad industrial, que agrupa las patentes, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Por otro lado, el derecho de autor y los derechos conexos. El derecho internacional privado también se denomina conflicto de leyes en determinadas jurisdicciones y rige las relaciones que se establecen entre los particulares de distintos países, o dicho con otras palabras, aquellas relaciones en las que concurre un elemento de extranjería. Hay elementos de los derechos de propiedad intelectual que guardan relación directa con el derecho internacional privado. Por un lado, los derechos de propiedad intelectual son de naturaleza inmaterial y pueden circular por todo el planeta de forma irrestricta y sin dificultad alguna, en buena medida gracias a la aparición del Internet y su actual predominio en todas las esferas de la vida. La naturaleza eminentemente territorial de los derechos de propiedad intelectual, sumada a la mundialización, a la digitalización y a los ágiles medios de diseminación que fomentan e impulsan la actividad internacional en ese campo, de modo que se llevan a menudo asuntos en los que la propiedad intelectual confluye con el derecho internacional privado. Respecto a los bienes in transitu, en los tratados de Montevideo de 1889 y 1940 establecen que el cambio de lugar o traslado de los bienes a los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar de adquisición. Sin embargo, los interesados o afectados están obligados a cumplir los requerimientos de fondo y forma reclamados por la ley del lugar de traslado por la adquisición y conservación de tales derechos. De ahí que el cambio de situación de la cosa mueble litigiosa operado después de la promoción de la acción real no modifica las reglas de competencia legislativa y judicial que originariamente fueron aplicables. Respecto al tema 18, obligaciones. Esto nos dice que las obligaciones adquieren un carácter particular cuando éstas se comprometen por expresa voluntad de los contratantes o por algún factor de conexión. Esto también nos dice el principio de la autonomía de la voluntad. Las partes contratantes están facultadas a escoger la legislación que debe regir el contrato. Con esto, ya en 1927 el profesor Niboyet consideraba la teoría de la autonomía de la voluntad como la más difícil del derecho internacional privado, dificultad que parece haber sido probada si tenemos en cuenta que aún en nuestros
días se debate esta cuestión sin que los autores se hayan puesto de acuerdo sobre la existencia o no de la misma, por lo que a pesar de ello la autonomía de la voluntad ha sido un objeto de un progresivo asentamiento de los diferentes ordenamientos jurídicos, todo ello expresado de diferentes formas y con distintos límites, dependiendo del sistema jurídico nacional que lo haya adoptado y de los principios que hayan inspirado el mismo, demostrando así esta diversidad que la libertad de las partes en la elección de la ley aplicable al contrato no es una libertad independiente, sino que se trata de un poder otorgado a estas por la norma de conflicto de un ordenamiento, el cual ejerce las condiciones y límites propios de su sistema sobre dicha libertad, siendo por otra parte las necesidades del comercio internacional las que han fomentado el reconocimiento del papel de las partes en la elección del derecho aplicable a los contratos. Continuamos con las obligaciones nacidas sin convención. Ya no interviene el principio de la autonomía de la voluntad, sino que tienen lugar con ocasión de ciertas disposiciones de la ley. Las obligaciones ex lege y causicontratos, delitos y causidelitos, son aquellos nacidos directamente de la ley en razón de la autoridad que establece dicha ley entre unas personas con respecto a otras, en relaciones de familia. El Código Bustamante establece que las obligaciones nacidas de la ley se rigen por el derecho que las haya establecido y también por aquellas originadas por delitos o faltas. Muchas gracias.